Ascruquipan, tapenitaki, está festati. Ascruquipanaya tichiri. Iki, Cantañani, Churu, Ascruquipanaya tichiri. Aymaria Tecawimpi, ¿sí? Vamos a empezar con el aprendizaje del idioma Aymara. El día de hoy vamos a ver lo que es la oración, ¿ya? Oración. La oración en Aymara se conoce como amuyu, ¿ya? Amuyu. ¿Alguien sabe qué es amuyu? Darse cuenta. ¿Ya? ¿Qué más? Pensamiento. ¿Ya? Pensamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Amuyu. ¿Ya? Entonces, amuyo como tal es una idea, un pensamiento. Por eso es que lo traducimos oración como amuyo, ¿sí? Entendiéndose la oración como una palabra, un conjunto de palabras, ¿no? Que expresan una idea, digamos, de forma completa, ¿sí? De forma, en un sentido gramatical, ¿sí? Entonces, una oración no puede ser una idea incompleta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, necesariamente una oración tiene que ser una idea completa, ¿no? Gramaticalmente decimos, tiene un sentido completo, ¿no ve? Eso es una oración. Entonces, nosotros, cuando expresamos una oración, tenemos que expresar de esa forma. Yatichiri, Sí, adelante. puede ser que sería una idea que tenga sujeto, objeto y verbo, Ya, obviamente, que pero no todas contenga. las oraciones cumplen eso, ¿no? Entonces, la Ya, oración como tal, eso ahorita vamos a ver la estructura, pero la oración como tal, ¿sí? Es una expresión completa de una idea, ¿no? ya, vale. Hay una oración, hay oraciones que tienen solamente una palabra, ¿no? Entonces, eso de ninguna forma tiene los elementos que hemos expresado, ¿no? Sujeto, objeto, Ya, verbo, ¿sí? Por ejemplo, digo, alalao, frío. ¿sí? Qué frío, ¿no ve? Mm, ¿Sí? Entonces, ¿esto tiene los tres elementos, sujeto, objeto, verbo? no, No. Entonces, es eso, ¿ya? Entonces, una oración puede, por eso hemos dicho, puede tener una sola palabra o conjunto de palabras, ya, ¿ya? Pero que al final expresan una idea de forma completa. ¿Ya? Está claro, ¿no ven? Eso aprendemos en lenguaje, así que solo es recordar, ¿no? Entonces, eso es una oración. Ahora,
Las oraciones, como decía, pueden tener solamente una palabra. Ejemplo, ¿no? Lo que ponía, alalau, ¿no? Esto es, qué frío, ¿sí? A ver, otro ejemplo que puedo expresar, jutma, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Ven, ¿Qué más? ven aquí. O ven aquí. Exacto, ven aquí. Eso es. Ven aquí. Good. Otro, por ejemplo, podría ser Sariwa. Fue Fue. para allá. ¿Sí? Entonces, estos son oraciones de una sola palabra que expresan una idea completa. ¿Sí? Expresan una idea completa. Ahora bien, cuando decimos conjunto de palabras, como decía Miski, tiene esta estructura, ¿ya? Sujeto más objeto más verbo. Esto es la estructura de la Aymara, ¿ya? De una oración. Ahora, puede variar, pueden aumentarse algunas cosas, sí, efectivamente, pero esta es la raíz, digamos, ¿no? Lo básico. Como en español, ¿no? Hay ciertas variaciones, ¿ve? Entonces, de esa forma, ¿ya? Sujeto, objeto, verbo. Aquí puede haber, por ejemplo, complementos circunstanciales, ¿no? Aquí puede haber objeto directo, indirecto, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de expresar, pero esencialmente esto es la estructura de la oración en Aymara. A ver, ¿cuál es la estructura del castellano? A ver, El verbo al medio. A ver, el verbo a medio, ¿no? Sujeto, Sujeto, Mm. verbo, verbo, predicado. objeto, ¿eh? Sujeto, verbo, Predicado. sujeto, verbo, predicado. predicado. Exacto, ¿no? Entonces, es diferente. Entonces, tienen que ubicar muy bien, ¿no ve? Ahora, escribamos ejemplos, ¿no? Sujeto, objeto, verbo, ¿sí? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere dictar? Pongamos varios ejemplos, los que podamos. ¿En Aymara o en castellano? En Aymara, pues en Aymara. Ah, en Aymara. A Este, ver. anu achkaskiwa. Perdón, ma, anu. Ya, Ah, sí, primero también la estructura, sí, bien facilito, después vamos a ir con el resto, ¿ya? A ver, sujeto, anu. objeto y verbo. A ver. Ah, A ver, yo voy a escribir primero y ustedes escriben en su colegio. Antukuj, no he escrito, ¿no? Utaro Antukuj, Sartre. Antukuj, Coco, An, Mankowski. ya está. Hemos cumplido exactamente lo que dice, ¿no? Mm. ¿Ya? Entonces, sujeto, Antuco, ¿no ve? Antonio. ¿Sí? Objeto, Coco. Mankaski, mankaña, verbo. Está ¿Ve? comiendo. Exactamente. ¿Sí? Antuco, Coco, mankaski. ¿Sí? Está comiendo su ¿Cómo colación. traduciríamos? Antonio está comiendo su colación o su cocaví o su merienda. su ¿Sí? merienda. ¿Sí? A ver, ahora sí, ya tenemos un ejemplo. A ver, díctenme o escriben sus cuadernos y luego me dictan. A ver, un minuto, escriban cada uno una oración Yatitiri, con esta estructura. yatitiri, Sí, Porfirio, te yatitiri. escucho muy bajito, pero Ya, ahora sí. siempre tiene que ser el orden de los elementos, siempre tiene que ser de la misma manera o podría ser también alternado. Por Hay ejemplo, algunas excepciones, ¿sí? Hay algunas por ejemplo, excepciones, ¿no? Este esta oración orden, misma, no, Kokumankaski antukuja, así no tendría, también podría ser. ah, podría ser, ¿sí? Podría ser, ¿no? Pero como en castellano tenemos una estructura de la oración, ¿no ve? Entonces, esta es la Ah, estructura.
¿Ya? Ya, ya, teacher, Entonces, walikiu. ya. Entonces, escriban sus ejemplos. Y a Tichiri, ¿tenemos que escribir en Aymara o en castellano también lo En podemos decir? Aymara. Da igual que yo. Ay, no. Tengo que despertar. Sartasim Culiacamisque. Sí, Jaira Jararancutua. Camisera Kumataste. Unas Ay, Kamachi. algo a vinir quizá. Kuna hora Sanchita Chile Marcana. Kuna Pachas. Sokta Pachawa. Pachpakitan Kuma Hanchita. Aneo Kuma Hanchalo Akiti. Ay, ay, ya voy a. ¿Ya? Tokuyaptati. ¿Han terminado? Sí, Ya. Muy bien. A ver, ¿quién va a dictar? yo. A ver, Ya. Sofía, a ver. Culiacá, Haturu Usari. Kuyakaj Katu Sari. Perfecto. ¿Cumple? Sí, ¿no ven? Culiacá, aquí me comí una. Culiacá, ¿no ven? La hermana. Katuru, Katu, mercado. Sari, ¿no? De ir. ¿no? Katuru, Sari. Muy bien. Walikiu, Culiacá, Sofía. Walik y a Tichiri. ¿Alguien más que ya ha terminado? A ver, Porfirio. Ya, Porfirio, dale. Ya, teacher, Hilqapjam siwa. Yati Chirij el Abham Siwa. Siwa. ¿Ya? Panchuj Yati tan Chiri, sujeto, Pelcaña, Pelcabham, describir. Ah, no. Esto sería verbo, ¿no? Siwa, decir. En este caso tenemos dos verbos, ¿no? Yati Chirij, Pelcabham, ¿no? siwa. Siwa. Ya, pero cumple, ¿no? Sí, entonces tal vez en la última parte, pero está bien. A ver, Otro, alguien. A ver. otro. a Panchuj ver, y tan a alirun Tichiri. sari. Ah, ya, Juancho, a ver. Juancho, Panchuj Ank tan Aliriusan. alirun. Anta o Kanka. Ant alirun sari. Ah, Anta. ya. Anta Una guañato. Aliriu Sari. Sari. Muy bien. Aquí está. Anta Aliriu Sari. Perfecto, ¿no? Entonces, nuestro objeto. Anta Aliriu, eso tendría que ser, ¿no? Sari. Ya. A ver, aquí A Rolando ha ver, escrito, dice, Yatichirech mat ant amak aski. Allá. Ok. Aquí hay otro ejemplo. Yatichirech ma anta manqaski. Ma anta, eso sería objeto, ¿no? Manqaski, eh, verbo. verbo. ¿Sí? Yatichirech. Perfecto, ¿no? ¿Sí he entendido, no veo? Sí. Y esa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fácil entonces, ¿no? Entonces ya podemos conjugar, ¿no? Siguiendo gramaticalmente, pero obviamente hay ciertas variaciones, ¿no? Pero esta es la gramática, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? Entonces, escriban sus cuadernos Claro. unos 5 ejemplos, ¿ya? Entonces, para terminar, Ya. ¿ya? Escriban sus cuadernos. Mientras yo voy a ver en el chat, a ver, Magali dice, Hilatajaj, Oyan, Utan, Irnakaski. Perfecto, muy bien, Magali. Excelente. Ya, voy a ir borrando algunos, ¿ya? A ver, se borró todo. Ya. Oh, Entonces, hemos visto la primera forma que es sujeto más objeto más verbo, ¿sí?
Ahora vamos a hacer alguna diferencia, ¿ya? Por ejemplo, en algunas circunstancias puede ser sujeto, ¿sí? Sujeto. ¿Están viendo, no ven? Ujú. Eh, lo que hemos hecho ahorita, por ejemplo, es objeto directo, ¿no? Ahora podemos tener objeto indirecto también. Entonces voy a poner objeto indirecto y voy a poner objeto directo más verbo. ¿Dónde está mi verbo? Ahí está. Ahora bien, esto es objeto indirecto y objeto directo, ¿ya? Pero todo al final sigue siendo objeto, ¿no? Seguimos siendo o estamos en base a esta estructura, solamente que aquí puede tener algunos otros elementos, ¿sí? Otros elementos. A ver, ejemplo, a ver qué puede ser. Ah, a ver, ya me la sé. Ya, aquí voy a escribir un ejemplo, ¿sí? Eh, Antuco, ¿no? Antuco, ¿no? Antuco. Chiyara, pisiparu, 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 eh, suma, manca, churaski. Ya está. Apóstrofe de Entonces, manca, Yatishiri. me lo comí, tengo hambre. Ahí está. Entonces, antoku, que sería sujeto, objeto indirecto, chiar pisiparu, ¿no? ¿Sí? Objeto indirecto. A su gato Directo. negro. Ajá. Porque esto es Rica repetido, comida. ¿no? Suma manca, objeto directo, y verbo churaski, de dar. ¿Ve? Dios. ¿Sí? Antoku, chiar pisiparu, suma manca, churaski. Listo. ¿Cumplimos esto? Sí. Tenemos dos objetos, ¿no? Entonces, solamente que Ujú. estamos diferenciando que uno es directo y otro es indirecto, ¿no? Indirecto cuando específicamente no se refiere a Antuco, ¿no ve? Sino a un tercero, ¿no ve? ¿Quién está dando? De forma directa a Antuco, ¿no ve? Su mamá, entonces directo, ¿no ve? ¿Bien? ¿Se entiende? Esa es la otra forma, ¿no? De una estructura. Obviamente esta es la matriz, digamos, ¿no? La esencia como tal, solamente estamos un poco desglosando esto, ¿sí? A ver, escriban ejemplos o dicten ejemplos. Ejemplos, a ver, escriben sus cuadernos y luego lo dictan, Mm. ¿no? ¿Están pensando? A ver, ¿puedo dictar? Sí, Uka pankaraj, hiwakiu uka pampan achuski. Copancaraj, Huaquiu, Uca, Pampan achuski. Chusqui. Ya, ya, entonces identificamos. Ucapancara, ya, sería sujeto, ¿no? Ujú. Luego Hiwakiu. Ah, ya. Hiwaki, en este caso está como adjetivo, como chiara está, ¿no ve? Sí, ¿Sí? Entonces, esto sigue siendo
un objeto, ¿sí? No está con dos. Ay, ay, ¿Ya? ay, Porque ay. esto está como adjetivo, ¿no? Como chiar. Puede decir hiwaki, piro, hacha, hisca, ¿no? Entonces, está solamente con objeto. Está bien, sí, está bien, pero que no, tal vez no cumple esto, pero está cumpliendo esto, no hay problema. ¿Ya? No A tiene ver, un objeto indirecto, ¿no? objeto indirecto, exacto. Ujú. ¿Ya? ¿Alguien ha terminado? ¿Les parece difícil? Sí, un poquito. El Un objeto poco. indirecto. El objeto indirecto es cuando no le afecta de forma directa al sujeto que estamos refiriendo. ¿Ya? Ajá. ¿Algún otro ejemplo? Yatichiriben askirtipa anturu tiara pisiparu sumamancaru churaski. En castellano, como diríamos, Antonio tiene Traduce, traduce. Antonio tiene Siga, siga, siga. gato negro que está comiendo. No, pero el verbo no estás interpretando bien. Manca churaski. Le está dando. Está dando Antonio de comer. a Está su dando gato de negro. comer. Antonio le está dando. Antonio le da de comer a su gato negro, sería, ¿no? Antonio a su gato negro le da buena comida. Ya me perdí. Yatichiri. Un Ya, poco pues, no se difícil. traduce pues literalmente, o sea, no es palabra por palabra. Si no tienes que traducir, ahora sí pueden traducir, pero oración completa. ¿Ya? Oración Antonio completa. le ¿Ya? da de. Antonio Entonces, le da. Antonio a su gato negro le da de comer buena comida, así Bueno, más o menos. Ah, sí, Comida rica, no sé, pues suma es bien, bueno, rico. rico, ¿no? Depende del contexto. Entonces, manca, en este caso estamos refiriendo a comida. ¿Ya? A ver, ¿y esto cómo traducirían? A ver. Aquella flor eh, está creciendo. Una bonita flor está creciendo. mm, Esa flor está creciendo muy hermosa. ¿Sí? Esa flor, ¿no? Ah, ya. Está creciendo muy hermosa en aquella pampa, ¿no? Ay, sí. ¿Ya? A ver. ¿Ya? ¿Alguien ya desarrolla el ejemplo? Un poco difícil, ya te dije. Está difícil. Estaba que de polos así, ay, Está cantando, está llorando. ¿Ya? A ver, a ver. ¿Quién? Yatichiri, Sí. la oración estaría bien. A ver. Tataja, Ya, espérame un ratito. Ya. Tatajaj. Hiska, Alchija, Sumamanca, Luraski, Ah, ya. o Payasaski, Está ¿no? bien, está bien. Payasis. Tatajaj, Hiska, al chiparoj. Así se dice. Chiparoj, Chiparoj. sí. Suma, manca, yuraski. Pero ¿Sí?
Ahí está, ¿sí? Hisa. Muy bien. Entonces, aquí, tatajaj, ¿no ve? Mi papá, hisk alchiparoj, su pequeño nieto, ¿no ve? Esto es indirecto, ¿no ve? Sumamanca, esto es directo, churaski, verbo. Listo. Excelente. ¿Ya? El apóstrofe de manca. Ay, sí, perdón. Manca. Ahí está. Ya está. ¿Ya? Yatichiri, ¿cuál es la diferencia entre objeto indirecto y objeto directo? Objeto indirecto cuando no se refiere al sujeto que estamos refiriendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si me Ah, dice taja y alchi, ¿no ve? Ya no es directo, ¿no ve? ¿Se entiende? ya. Ahora, en cambio, sumamanca, entonces se refiere ya, es objeto directo, es el primero que hemos hecho, ¿no ve? ¿No ve? Ya. Podría ser tatajaj sumamanca mancaski, ¿no ve? Mi papá está comiendo una rica comida, ¿no ve? Pero aquí no, esa comida es para un tercero, en este caso es su nieto, alchi. ¿Ya? ¿Huele kit? Sí. Ya, bien. Entonces hemos visto una segunda estructura. Ahora hay uno más largo. A ver, vamos a ver. ¿Se entiende, no ve? Alguien no ha comprendido. Y Atichiri, una consultita. ¿Sí? El objeto indirecto siempre tiene que ser entonces para tercera persona, siempre, ¿no? Sí, un sujeto, un tercer sujeto, digamos, ¿sí? Ah, ¿Ya? ya. Ah, Pero ya. es objeto, ¿no? O sea, pero ese objeto no está afectando de forma directa o no está refiriendo de forma directa a este sujeto. Eso es, ¿ya? Ay, ay. Voy a ver. Ya, listo. Hemos visto un segundo. Ahora hay un tercero. Sí, hay varias formas, ¿no? Pero vamos a poner esto. ¿Ya? Igual sujeto, complemento. Voy a poner así complemento, ¿ya? Más complemento, más objeto indirecto, más objeto directo, más verbo. ¿Ya? ¿Qué hemos añadido? ¿No? Aquí está el sujeto, el objeto directo, verbo y el objeto indirecto, ¿no? Complementos, ¿sí? Complementos. Vamos a hacer en base a lo que hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que voy a escribir, ¿ya? Antukuj, ¿no ve? Qoyunja, pucha, pampiu, pucha pampiu. Ah, era gato, ¿no? Ya. Chiar, voy a poner Guacaparu, Sumamanca, Liwaski. Es exactamente parecido al anterior, ¿no? Ejemplo, el anterior hemos visto, ¿no? Antokoj, ¿no ven? Chiar pisiparu, ¿no? En este caso, Huacaparu, Sumamanca, Liwaski. ¿No ven? Entonces, esto es sujeto, objeto indirecto, objeto directo y lo que es verbo. ¿Sí?
Ahora hemos aumentado complemento, complemento. Pollo, que es cerro, complemento. Puchapa, complemento. ¿Eh? Antukuj, colonja, puchapampiu, chiar, huacapar, suma manca, lihuasqui. ¿Qué estoy diciendo? A ver, traduzcan al castellano. Antonio y su hija en el cerro le están dando buena comida a su vaca. A su vaca negra, ¿no? Sí, es vaca negra. Ya, ¿Ya? Pichiri, a chiar, ahí donde dice, ¿se escribe así cuando o se ha equivocado? ¿Cuál? Huaca. Huacapaur también ahí, Huacaparu. Ah, Huacaparu, sí me he equivocado. Allá Huacaparu. también, A su vaca, ¿no es? Ru, sufijo, sí. ¿sí? En Chiara también. Chiara. Ya. Yara, Hay con elisión. A, ¿así? La Chiara. edición está. Hay elisión vocálica. Sí. Chiar, Chiara. Huacaparu, Sumamanca, Lihuasqui. Ya. ¿Ya? A ver, ejemplos. Ay, no. Oh, De madre Tania. está difícil. Ahora sí necesitamos vocabulario, ¿no? Sí, diccionario. ¿Ya? Yatichiri, con el vocabulario. Yo creo que primero debemos de practicar la básica varias veces y después irnos al sujeto indirecto y al sujeto complemento, más indirecto, más directo, verbo. Sí. Practiquen esto entonces, Exacto. ¿ya? Practiquen Sí. esto. A ver, Sí, esto, ¿sí? Yatichiri. Sí, por fin, lo escucho. Liwaski no sería Liwasipki, porque creo que habla de plural, ¿ya? Ah, ya, sí, buena observación. Liwasipki, ¿no? X. Están entre dos, ¿no? Liwasipki, Mm. ya está. Pero igual sigue siendo verbo, ¿sí? Tal vez el contexto no es lo mismo, ¿no? Entonces así, de esta forma, se entiende mejor, ¿no ve? Porque están con su hija, ¿no ve? Está bien, muy bien. Ya, eso, ¿no? Hay otras formas más, pero la base, repito, es esta, ¿ya? Entonces, a ver, volvamos a esto entonces. Y en sus cuadernos escriban las oraciones que puedan, ¿ya? Todo lo que puedan, ¿ya? Oraciones. Entonces, sujeto, objeto, verbo. ¿Cuál era nuestro ejemplo? A ver, alguien que nos dicte un ejemplo para que se ubiquen nuevamente. Era Antukur, ¿no ve? Ahora, Antuk no siempre va a ser Antuk, tatajá, mamajá, ¿no ve? La cosa es que estamos refiriendo a sujeto, ¿no ve? Entonces, para que se entienda, estoy poniendo así. Antukur, Oco. Oco. poco, eso era, ¿no? Poco, Mancaski. mancasqui. Ahí está nuestro ejemplo. Y Entonces, ya Pichiri, sí, sería, digamos, Hilaja, Tokor, Sariwa. ¿Podría ser? Tokoriu, Sari. Muy bien, ¿no? Ahí está. Hilajaj, Tokoriu, Sari. ¿Ya? Tokoriu, Sari. Hilajaj, Tokoriu, Sari. Está sujeto, objeto, verbo. ¿Sí? Toco. Ah, ¿Cierto? Tokoriu, Sari. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Sari. Ahí está. Tokoriu, Sari. Yatichiri. Sí. Taikamaj. Aguayu, churta. Allá, Taicamaro, Aguayo, Aguayu, churta. Churta. ¿Waliki? Sí, Aguayo, Churta de dar, ¿no ve? Listo. Está bien. Taika. A tu mamá le di el aguayo. Sí, Para suavizar, le dice Taikamaru. ya, Taicamaro, Aguayo, Churta. Sí. Ya. Otro. ¡Ay, por fin! Yapuru Usari. Ya, Culiacaj,
Yapuru sari. Ok, yapuru sari. Ya está. ¿Sí? Muy Puede bien. ser A ver. Anujaj suma manqaski. Ok. Suma. Manqaski. Manqaski. Muy bien. Está bien. Suma manqa. ¿No? Más adelante vamos a ver adjetivos también. Hay diferentes formas de escribir o de colocar los adjetivos, ¿no? ¿Ya? Está bien. Anujaj suma manqa manqaski. Excelente. ¿Sí? Ya te chiri. A ver, Sí. uno más. A ver, aquí voy a escribir. Chachaja suma Ya. isi aliwa. Ya, suma, Isi. isi, ali. O ali. Ali. ¿Ya? Entonces, mi marido, buena ropa compra, ¿no? ¿Sí? Listo. Está perfecto. Suma, isi, ese es objeto. Ali de alaña, ¿no? De comprar. Muy bien. ¿Alguien más quiere brindar su ejemplo? Mamajaj ¿Ya? iwijaj awatiski. Mamajaj, iwijaj, awatiski. Muy bien. Mi mamá está cuidando mi oveja, ¿no? O está pasteando mi oveja. Ja, ¿no? Ya, Muy Tichiri, yo bien. tengo uno. Ya, aquí, ya, dale. Pero así lo formulé, no sé si estará bien. Ya Tichiri, sum buksa tuket walpin, ya caparoj, aymar kitan ya pichas. Ah, ya. Está bien, ahí con complemento, pero Ah, está ya bien. peor. Más fácil, Pujilata. Sí, Quilata, Muy bien. nos hemos dicho de todo, de pasito a pasito. Ya, sí, lo he traducido, lo he acortado, ¿ya? Yatichirej walisuma, yatichaski. Walisuma, Ah, sí, el profesor está enseñando bien. ya. Pero está bien su ejemplo del Quilata, walikiski. ¿Ya? Muy bien, entonces ustedes en casita escriban las oraciones que puedan, ¿no? Es para ustedes, para que aprendan, ¿no? Entonces, este es la matriz, ¿no? De la estructura de la oración. Ahora, si se dan de cuenta, aquí ya empiezan a conjugar, ¿no ven? ¿Sí? Tiempo pasado, presente, ¿no? Entonces, recuerden también esas conjugaciones y ya está, ¿no ven? Walik, Horchurtuqueñan, Humanaka Utan, Matjapat, ¿ya? Ustedes en casita completan su cuaderno, ¿listo? Walik, Waliki uyachiri. muy Waliki bien. yachi. Kumaja, Waliki yachiri. ya por Ikisinyan, ¿ya? Ikisin tapene, Walik Karapata, Iki sin kamaya yachiri. Ay, suma, ya Tichiri. Walik. Aquí sin cama, ya Tichiri.